La censura emana de la atenta mirada de la policía de la corrección política. Los políticamente correctos están pendientes en todo lo que dices y de repente son como la policía del pensamiento de George Orwell en Tal cual, 1984. tal cual. Dijiste algo que no se ajusta, no te vamos a decir nada, no te vas a enterar, pero ya nadie lo va a escuchar. Desde aquí lo estamos controlando. Eh, Hay un ataque bestial a la familia, eso lo podemos discutir durante horas. Al progresista no le gusta la familia. Y antes, en el segmento anterior, lo que estaba platicando, yo no creo que los progres actuales sean progresistas. Yo creo que los progres actuales son el diablo, el demonio. El mejor truco que hizo Satanás, o el diablo, o la maldad, como lo quieras llamar, es convencernos de que no existe. Y sí existe. Existe con la mentira, existe con el fraude, existe con la confusión. La maldad trata de El confundirte, engaño. Ujú. el engaño. Y estas personas están tratando de obligarnos, y la ventana de Overton es el mejor ejemplo. Ujú. Nos están lavando el cerebro poquito a poquito Así para es. convencernos de que lo que ven nuestros ojos no es cierto. Es el primer paso de la esclavitud, es no confíes en tus ojos. Si él dice que es mujer, es mujer. No confíes en lo Acuérdate, que todo es percepción y todo es relativo. todo es Esas son las percepción. banderas del Exactamente. progresismo. Ujú. Es el relativismo moral, Tal cual. ese marxismo cultural que es la eterna lucha de opresor oprimido. El hombre es un opresor, la mujer es la oprimida. El hombre blanco es opresor, el hombre moreno es oprimido. Es todo el tiempo estarte vendiendo ideas que de repente llega un momento que aceptas lo que te dicen, ¿no? Despertando conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy, pero muy bien. Esta semana que está transcurriendo, estamos en mitad de semana. Recuerden que nosotros emitimos nuestro programa Despertando Conciencia todos los miércoles después de las 8 de la noche, hora Colombia, para que ustedes reciban un poquito de información de esa que empieza a suceder todos los días, que nos la cuentan a su acomodo de los medios de comunicación tradicionales y que nosotros lo que queremos es un poco ir en contravía de lo que son esas líneas editoriales, pero no en contravía a capricho, sino tratando precisamente de despertar conciencia, de que usted empiece a pensar con cerebro propio, de que empiece a cuestionarse y de que empiece a preguntarse por qué suceden las cosas que suceden en su ciudad, en su país y en el resto del mundo. Muchas veces pensamos que lo que sucede en la cotidianidad de nuestro mundo pasa porque sí, o porque el planeta se está calentando, o porque los seres humanos somos muy malos y perversos, pero no nos sentamos a analizar si hay cosas que están pasando porque hay intereses particulares. Y entonces nos detenemos a pensar a veces en que si yo voy un poquito más allá, me pueden decir que somos teóricos de la conspiración y que entonces mejor yo no pienso, no digo, no opino de determinada manera, porque estaría yendo en contravía de lo que piensa el colectivo, que es otro de los nuevos eh, pajazos mentales que nos han venido metiendo todo el tiempo, es el colectivo por sobre el individuo. Y no me voy a cansar a ustedes de repetirles que no olviden que para que exista el colectivo, primero tiene que existir el individuo. Tenemos que cultivar a los individuos para que puedan existir colectivos sanos, o si no vamos a tener colectivos completamente disfuncionales. El colectivo empieza en el individuo. Tú eres individuo, yo soy un individuo, hacemos parte de una comunidad, de una sociedad, o llámalo si quieres manada, y como parte de esa manada, sumamos desde la diferencia, desde tus dones, desde tus talentos, desde lo que te gusta, desde lo que no, desde tus propios límites, desde tus ocupaciones, desde lo que piensas, desde tus creencias, de tus convicciones, desde tus principios. Y no tenemos por qué permitirle a esta gente que nos ha querido vender ese tema de que lo que importa es el colectivo, el individuo lo dejamos de lado,
empezar a renunciar a lo que somos, a nuestra esencia, a nuestra manera de pensar, como por qué y desde cuándo tenemos que renunciar a lo que somos y nos tenemos que acomodar y encajar de manera obediente a lo que ni siquiera nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo. Sencillamente porque está de moda, porque lo dicen los medios de comunicación, porque lo dice el político de turno, porque me lo enseñaron en el colegio, en la universidad, porque me lo dijo mi papá, porque me lo dijo el vecino. Y si quieren ahora, como todo es percepción, porque me lo dijo el perro también en una conversación que tuvimos anoche. Entonces, ¿está usted renunciando a lo que es usted? ¿A lo que quiere ser el resto de sus días? ¿Está renunciando a lo que le gusta? ¿Está viviendo la vida que quiere o está viviendo la vida que le toca? ¿Desde cuándo usted permitió que se le entraran al rancho unos extraños? Esos extraños poderosos que se han dedicado, yo lo comentaba extra micrófono con nuestro invitado el día de hoy, que ya se los voy a presentar, esos que se autoeligen, se autolegitiman y se reúnen cada cierto tiempo en algún país del mundo a decidir cómo tenemos que vivir la vida, cómo diseñar el mundo, el presente y el futuro, suyo y mío, el de nuestras familias, porque les parece, porque les interesa cualquier cosa, menos su bienestar y el mío, a pesar de que la parla de ellos sea decir que todo es por nuestro bienestar. Y a partir de eso, hoy en día también nos están metiendo el discursito del tal cambio climático, en donde casi que la base del tal cambio climático es que el hombre, el ser humano, usted y yo, somos absolutamente perversos. Somos los causantes de todo lo que pasa en el planeta. Y a partir de eso creo que la gente termina despreciándose, ¿verdad? Qué malos, qué perversos somos los seres humanos. Casi que hoy en día los animales tienen un estatus superior al de nosotros. Tienen más derechos los animalitos. Y no quiere decir que yo no los quiera. Los amo, ustedes me conocen, les he hablado de mis mascotas. Soy una mujer que ama a los animales, pero no por eso les voy a dar más estatus, más importancia y más derechos que los que tenemos nosotros, los seres humanos, que también sentimos, pero pues, sobre todo pensamos que tenemos una manera de actuar de manera distinta y que, por cierto, esos animalitos dependen mucho de nuestro actuar, de cómo convivimos con ellos. Pero no quiere decir que hoy en día tengamos que seguirnos comiendo el cuento, que todo lo que está pasando en el planeta es culpa de nosotros. Pero ojo, de usted y mía, ¿no? No de los que manejan el mundo, de esos no. Porque resulta que mientras en Colombia, que es desde donde nosotros emitimos el programa, nos montan unos presidentes con sus ministros, que yo los llamo los lacayos globalistas, muy obedienticos ellos, porque si no obedecen, pues sencillamente no estarían donde están. Llegan a decir que como contaminamos tanto el planeta, ya no hay que seguir haciendo exploraciones de petróleo, que ya tenemos que acabar con todo el tema de los hidrocarburos. O sea que según estos personajes, en lugar de progresar, porque además ahora tienen bandera multicolor, que es el tal progresismo, ¿no? Que lo disfrazan de que somos todos ahora incluyentes, el tema de la inclusión, pero que esa banderita, lejos de tener que ver con diversidad, es la banderita del progresismo. En lugar de progresar, nos están mandando como para la época de las cavernas. Seguramente vamos en el siglo XXI a volver a cocinar con leña. Ojo que la leña también contamina. No sé cómo vamos a prender el fuego. ¿Será que frotando piedritas como lo hacían antes los cavernícolas? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo nos vamos a movilizar? Entonces ya no podemos volar en avión. Esperemos hasta que saquen los de hidrógeno, porque es que el avión de ahora también tiene combustibles que contaminan. ¿O no será que los que somos malos, inservibles y despreciables somos usted y yo? Los que no vamos a poder seguir viajando, ni siquiera usando una lavadora, ni siquiera respirando, ni siquiera caminando, porque ahora también nos van a cobrar créditos del carbono. A los que no han visto nuestros programas, entren a mi canal, Rocío Adriana Oficial, que ahí hemos estado viniendo explicando en distintos programas sobre todo esto que les estoy diciendo en esta introducción. Porque resulta que esos que a usted le dicen que usted es perverso y que usted contamina y que qué malo que es, que cómo está dañando el planeta, ellos se mueven en aviones privados. Ellos llegan en limusina a sus reuniones internacionales. 100 metros antes de repente le entregan una bicicleta para que haga la pantomima de que llegó montando bicicleta y que él no contamina el planeta. Pero venir en su avión,
Venía en su carro y con un séquito de guardaespaldas. Ah, pero ellos no contaminan, ¿cierto? Por ejemplo, China, si ustedes no lo sabían, utiliza más del 80% de la producción de carbón del mundo. ¿Y saben para qué la utiliza? Para hacer disque paneles solares, que después nos los venden aquí en Occidente, para que usted y yo los instalemos, que disque por el cambio climático y para cuidar el planeta. Y con ellos no pasa nada, ¿cierto? Entonces, son cositas que le digo a usted de abreboca para que piense y para que se cuestione de si toda esa parla y ese discurso de lo que ve a diario en los medios de comunicación, en los discursos de los politiqueros de turno, son ciertas o sencillamente son discursos convenientes, en donde solo les interesa que usted cada día se sienta más culpable y que se vuelva más obediente y que viva la vida que ellos quieren, pero no la vida que usted quiere, sino la vida que le toca, porque así se la impusieron. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted todos los días se levanta obedeciendo y no cuestiona y no se pregunta absolutamente nada. Si usted quiere seguir viviendo así, pues lo siento, no creo que la vaya a pasar muy chévere, muy placentero. Yo la verdad hace mucho rato decidí pensar y vivir de manera distinta. Y no quiere decir que quiera ir en contravía de la vida. Decidí dejar de ir en contravía de mi propia vida, porque mi vida es mía, de nadie más. Y sobre mi vida y sobre su vida, gobierna usted, nadie más. Entonces, señoras y señores, ustedes deciden. Así estamos empezando este programa de Despertando Conciencia para que usted empiece como a reflexionar, empiece a pellizcarse un poquito y deje de normalizar tanto. Deje de sentarse solamente a tomarse cafecito. Estoy tomando tecito, que por cierto está delicioso, y ver pasar la vida porque sí. Las cosas pasan, porque hay gente que está detrás de las circunstancias. Así como en su vida suceden las cosas por sus decisiones, cada decisión trae consecuencias. Y en nuestra vida y en el mundo hay decisiones de unas minorías que están marcando consecuencias de lo que hoy estamos viviendo usted y yo. Hoy vamos a estar hablando de nuestro numeral políticamente incorrecto. Así yo tengo mi bandera. Ustedes saben que tengo una conferencia que se llama precisamente así, políticamente incorrecta, porque dejé de pensar en complacer a los demás, porque me cansé hace mucho rato de estar siempre al servicio de los demás, olvidándome de mí. Hoy la invitación es que aprendas a ser políticamente incorrecto, no desde atropellar al otro, sino desde empezar a pensar en ti, a diseñar tu vida, a construir tu vida y a tomar tus propias decisiones, esas que seguramente no te van a dañar porque solamente tú te conoces muy bien. Y para hablar de este tema, que ha venido montándose como casi que una cultura de la cancelación, tengo un invitado muy especial que conocí a través de las redes sociales, me enganché con él desde que le vi sus publicaciones, sus contenidos, me parece un hombre interesante, profundo, por lo que comparte, y se encuentra en Ciudad de México y es nuestro querido Mariano García. Él es experto en marketing y en procesos de control de gestión y sistemas. Además es fundador y director de la agencia de publicidad y marketing digital Macaros, espero que lo esté diciendo bien, él nos va a decir ahora. Y precisamente dentro de sus contenidos me identifiqué con él porque publicó un post que me encantó sobre ser políticamente incorrecto, precisamente entendiendo que lo que está pasando en el planeta no es normal, así muchos de ustedes lo vean normal y lo estén normalizando precisamente. Querido Mariano, ¿cómo anda Ciudad de México? México lindo y querido, ¿cómo anda todo? Muy bien, Rocío, muchas gracias por la invitación a tu programa. Estoy muy contento aquí de poder platicar contigo y con tu audiencia. Y aquí estamos disfrutando un poquito de lluvia y un poquito de frío, pero muy contentos de estar. Me encanta, me encanta. Esos cambios de temperatura a veces fuertes, llegan unos chaparrones, hay que estar a veces como abrigaditos. Creo que nos tocó como aprender a vestirnos por capas, ¿no? Debajo de pronto más relajaditos y luego encima como los abrigos, los bucitos, etcétera. Sí, Eso uno pasa. tiene que aprender a resolver estos temas. México, la Ciudad de México tiene la ventaja es que es muy poco extrema en temperaturas. No sufrimos mucho, pero ahí vamos a decir unos 2, 3 meses al año que sí andamos viendo qué nos ponemos. A mí el clima de ustedes me encanta. Yo soy, no solamente vivo en Bogotá, sino que soy bogotana de nacimiento.
Y el clima de nosotros se me parece mucho al de ustedes, a pesar de que ustedes sí tienen algunas como estaciones muy marcadas en comparación con nosotros, pero es muy parecido. Es que vivir allí en Ciudad de México o pasear por Ciudad de México, inclusive por México en general, bueno, independientemente de las playas y esto, es muy agradable. Siempre será un muy buen plan y un muy buen destino ir a México. Si usted no ha ido, póngase las pilas, visítelo porque México es uno de esos países lindos. Además que la cultura es muy cercana también a la cultura nuestra, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas que nos identifican y por eso también somos tan hermanos, nos queremos tanto, a pesar de que a veces los gobiernos de turno implementan ciertas leyes, estigmatizan a la gente. Yo entiendo que a veces lo que se exporta no es lo mejor, hablo de distintos países, pero caramba, que a veces le dan muy duro, por ejemplo, a los colombianos, ¿no? Entonces uno dice, caramba, pero no por eso deje de viajar, porque si usted no ha hecho nada y usted se comporta bien a la altura y usted tiene su ética y sus principios, le aseguro que le va a ir muy bien también allí en México lindo y querido. Pues vamos a hablar precisamente con Mariano, como les decía el día de hoy, de numeral políticamente incorrecto. Cuando nosotros hablamos del significado que uno encuentra, pues obviamente cuando uno dice ser políticamente incorrecto es lo contrario a ser políticamente correcto. Entonces nos vamos al significado del diccionario y nos encontramos con que se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar o a ofender o a poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. Y podemos, por ejemplo, destacar que desde los años 80 el tema del lenguaje empezó como a marcarse para evitarlo, sobre todo para que no cayera como de manera excluyente, para que no fuera o no sonara de manera peyorativa, y empezaron a marcarse mucho estos temas de las etnias, de los racismos, de los géneros, y empezó a tomar como mucha fuerza ese tema de la corrección política. Y cuando yo les decía al principio del programa, les hacía nuestra introducción de cómo yo había tomado la decisión hacía mucho tiempo, bueno, yo la verdad, yo creo que yo nunca he sido políticamente correcta y no ha sido por ser caprichosa, porque hay gente que uno dice, oiga, pero siempre me lleva a la contraria. Es porque siempre me he permitido como preguntar. A mí en mi casa me enseñaron, mija, no trague todo entero. Cuando usted tenga dudas, pregunte, cuestione, ¿cierto? Porque eso de que uno le echen cuentico, cuentico y uno todo le parezca, ajá, normal, y haga como el perrito de taxi, sí, 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 claro. Hablando de este tema, creo que nos está afectando tanto, querido Mariano, el día de hoy, a mexicanos, a colombianos y al mundo entero, que la gente está perdiendo definitivamente su esencia. La gente está perdiendo su libertad de expresarse, de pensar, de decir, inclusive creo que hasta de hablar y de actuar. Y casi que me atrevo a decir que la gente está diseñando su vida, su día a día, desde el jugar a ser políticamente correcto para no chocar con el del lado, para no chocar con el amigo, con la familia, con los demás y para no ser excluido. Hablemos de ser políticamente incorrecto, querido Mariano. Claro que sí. Mira, yo empecé con todo este proceso por tres cosas muy en específico. El primero es cuando ganó Donald Trump la presidencia. De buenas a primeras, o te gustaba Donald Trump o odiabas a Donald Trump, pero no había un intermedio. No podías agarrar y decir, oye, pues creo que sus políticas pueden que estén buenas, me cae mal la persona. Es o lo amas o lo odias. Posteriormente vino la elección de Andrés Manuel López Obrador aquí en México, que se repitió el fenómeno. O lo amas o lo odias. No puedes decir nada bueno de él en una reunión de gente que lo odia y no puedes decir nada malo de él en una reunión donde la gente lo quiere. Posteriormente vino la pandemia y para mí la pandemia hizo un cortocircuito en mi corazón, en mi cerebro, en mi psique completa, en mi alma y en mis chakras, porque no podías estar en contra de la pandemia. No podías agarrar y decir, oye, no me gusta esto de que me encierren. No entiendo por qué me tengo que poner una mascarilla. No entiendo por qué tengo que limpiar lo que compro en el súper. No vaya a ser que traiga virus encima. Y cualquier comentario que hacías en contra de las políticas, del coronavirus, de las ideas, inmediatamente venía con una carga de ataque violento.
no a golpes, pero la gente te contestaba en redes sociales como diciendo, oye, eres un ignorante, oye, por tu culpa nos vamos a morir. Ah, caray. De repente uno era responsable de la vida de miles de personas desconocidas por el simple hecho de no ponerse una mascarilla. Y yo decía, oye, ninguna enfermedad en el mundo funciona así. Vaya, si entras a ver un enfermo, te pones la mascarilla porque lo vas a tener a 2 metros de distancia, pero no necesitas una mascarilla para caminar en la calle con ninguna enfermedad, salvo el COVID, que aparentemente era una enfermedad tan poderosa que solo podías saber si la tenías si te hacías una prueba. De otra manera no podías distinguirla. Ahí empecé yo a dudar y empecé un proceso con el tiempo libre que tuve durante los 2 años que nos dejaron encerrados en nuestras casas, a analizar, revisar, estudiar y demás. Y empecé a caer con este tema de políticamente correcto, políticamente incorrecto. Para empezar, el tema políticamente correcto viene desde los nazis de Alemania. Es tratar de que tú seas en tu lenguaje lo suficientemente correcto para que el régimen te quiera y te tenga de buenas. Así es. Por otro lado, empezaron los bolcheviques, después de la Revolución del 17, a imponer este tipo de propaganda en donde tú no podías pensar por ti mismo, tú tenías que pensar como el régimen. De ahí viene el tema políticamente correcto. De hecho, hay una frase en ruso, no conozco el idioma, pero lo he leído varias veces, que es, eso es factualmente correcto, pero políticamente incorrecto, entonces no lo digas. Empecé a leer mucho sobre la revolución cultural de Mao, el gran salto adelante y todas las barrabasadas que hicieron. Los años 60, los años 60, exactamente. Y sus ejércitos rojos. Las guardias rojas vamos a agarrar a la gente que no es suficientemente comunista, vamos a obligarlos a que piensen como nosotros, que expíen sus pecados capitalistas burgueses y los mandamos a los campos de reeducación. Y después de 2-3 años los sacamos. De hecho, el papá del presidente Xi estuvo en campos de reeducación. Tú nada más calcúlate cómo es el presidente Xi, que su hermana se suicidó porque a su papá lo mandaron a los campos de reeducación y él se volvió líder del Partido Comunista. ¿Cómo tiene que ser el lavado cerebral para que después de esa tragedia familiar te unas a la manada del Partido Comunista? Pero bueno, y empecé a leer, ¿no? De repente me di cuenta que las feministas empezaron con este concepto del políticamente incorrecto, porque hubo una activista en los 70s que agarró y dijo, el hombre no puede ser políticamente correcto y machista al mismo tiempo. Entonces, si nosotros hacemos que los hombres sean políticamente correctos, ya no pueden ser machistas. Y empezó toda esta revolución del hombre no puede decir nada de la mujer. No se pueden platicar las diferencias entre hombres y mujeres porque somos iguales. Ni siquiera, Mariano, ni un piropo, ¿no? Ni siquiera decirle nada. Algo porque, Dios mío. Ya no se puede hacer nada. Además, haciendo un paréntesis ahí, vea la importancia de este juego tan peligroso del ser políticamente correcto en el que nos han querido meter a todos en esa misma bolsa, que casi que si usted se atreve a pensar de manera contraria con todo este tema de feminismos, ahora hay violencia de género, ¿no? Misoginia, le dicen a usted, tal persona murió, le dicen sí, y murió con enfoque de género, porque es que seguramente lo mataron por su género y uno empieza a quedar como ¿qué es esto? Y casi que uno empezaría a pensar, oiga, qué terrible en este momento ser hombre, porque pareciera que el hombre es lo más perverso que ha existido en el planeta y que fue creado para dañar de manera consciente y como si se levantara todos los días a decir, voy a atacar, voy a denigrar y voy a asesinar mujeres. O sea, eso es lo que nos están metiendo en la cabeza dentro de estas culturas, casi que es esta cultura de la cancelación, de esta corrección política, en donde se tratan de meter como desde una moralidad, pero más que moralidad, es un tema de agenda conveniente que favorece a unas minorías y que nos ataca y nos deslegitima y nos censura al resto del planeta. Cuando yo le hago este paréntesis, es porque me atrevo a decir que si nosotros no empezamos a analizar cómo estos extremos nos están llevando a la división, por ahí dicen, y nos pusieron unos contra los otros,
para que todos nos levantemos contra los que están creando todos estos nuevos lenguajes, vamos a tener serios problemas de aquí en adelante, querido Mariano. Vamos a seguir deconstruyendo nuestra esencia, nuestro entorno, y si tenemos hijos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando seguimos cayendo en estos juegos? Es el problema de los hijos. Para mí es lo más importante. Tengo 2 hijos, 7 y 4 años, todavía están muy chiquitos para saber qué está pasando, pero me preocupa enormemente porque viendo la evolución de las generaciones, la generación X, la generación millennial, generación Z y ahora los de la generación alfa, son generaciones extremadamente preparadas, pero son generaciones que están negados a entender hacia dónde los están dirigiendo. Hay un tema muy importante que mencionaste ahorita entre el hombre y la mujer. Yo soy un firme creyente que todos los seres humanos tenemos exactamente el mismo valor. No hay nadie que valga más. Sin embargo, hay algunos que hacemos más cosas y hay otros que hacen menos. Es la realidad de la vida, pero todos valemos lo mismo. Los hombres y las mujeres valemos lo mismo, pero no somos iguales. Tenemos ciertas diferencias, ustedes pueden tener hijos, ustedes pueden amamantar al bebé, ustedes son más tiernas, tienen 1000 cosas que son maravillosas y que deberíamos de apapachar y tratar de echarle ganas para que se sostengan. Y los hombres tenemos otras, tendemos a ser más altos, tendemos a ser más fuertes, vamos a poder cargar más piedras que las mujeres. Bueno, pues a nosotros nos toca eso, ¿no? Este concepto feminista de que somos iguales, debemos de ser iguales, tenemos que ser, todo tiene que ser exactamente igual, está pervirtiendo por completo a la sociedad. La mujer de repente agarró y dijo, yo tengo que ser como el hombre más asqueroso de los hombres. Tengo que ser promiscua, tengo que ser grosera, tengo que ser borracha, tengo que ser mal hablada. Oye, pero ¿por qué si lo bonito de una mujer es que sea dulce y tierna y pura y demás? Y no estoy vendiendo ninguna ideología, honestamente. Simplemente es celebrar nuestras diferencias, porque a los hombres nos gustan las mujeres y quiero pensar que a las mujeres les gustamos los hombres. En el momento que los hombres no nos comportamos como los hombres y las mujeres no se comportan como mujeres, pues no hay manera de que hagamos familia. Y eso es lo que está pasando. Cada vez hay menos parejas. Es que a eso es a donde nos van encaminando cada vez que empezamos a ver todos estos escenarios que van como ligándose a esos eslabones de esa cadena. Al final terminamos llegando al mismo punto, control poblacional. Y tiene sentido el control poblacional. Entonces nos crean virus, nos crean pandemias, nos ponen dictaduras sanitarias, ¿verdad? Y si usted no obedece, entonces usted es el malo y el resto de la humanidad se va a morir porque es que usted no es obediente. Cuando uno dice, oiga, pero si los que ya están pinchados, se la pusieron a conciencia porque tienen miedo de los que no, si se supone que lo que usted se puso le funciona, ¿no? Pero a pesar de eso se siguen haciendo el pajazo mental y siguen creyéndolo y siguen obedeciendo, como lo hablábamos nosotros extra micrófono, querido Mariano, a unos personajes los representan con unos intereses particulares, como el mismo señor de la OMS, que si usted no lo sabe y que usted lo aplaude y le obedece tanto, que acabó de ser reelegido como un nuevo periodo de 5 años por haber manejado muy bien el tema de la pandemia. Vaya y mire quién es el señor. El señor fue un guerrillero de Etiopía. Y ese es el señor que sale a usted y le dice que cuide su salud y que salga y que obedezca y que se ponga no sé cuántos pinchazos por su bienestar. Yo no sé si es por su bienestar o por el bienestar de las farmacéuticas, ¿no? Entonces, cuando nosotros no nos atrevemos a ir más allá y solamente nos volvemos obedientes a estos discursos, de estas correcciones políticas, de esta parte moral, que para mí es más ideológica que moral, cuando empezamos a seguir obedeciendo absolutamente a todo lo que va apareciendo, pues cada vez vamos a estar más deconstruidos, querido Mariano. Yo me pregunto una cosa. ¿Usted sabe quién es Ernest Hemingway, no? Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad
reducida. Las villas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Sí, claro. El escritor. Yo me pregunto, en este instante, en la actualidad, en este 2021, en este siglo XXI y en este 2023, a este hombre nadie lo publicaría. El señor No. era alcohólico, mujeriego, amaba los toros, misógeno, o sea, tenía borracho, tenía todo lo que hoy en día una feminista diría macho, violador, opresor. O sea, dígame qué casa editorial ahorita publicaría el señor Hemingway. Nadie. No, pues bueno, lo cancelarían. Hemingway es probablemente, está en el top 10 de los machos. Hemingway se escapó de su casa, falsificó sus documentos para irse a la guerra, le gustaban los toros, terminó viviendo en Cuba comunista, le valió gorro, era un tipazo Hemingway. Y sus libros son una belleza, El viejo y el mar es una belleza, es una carta de amor, pero no lo podrían publicar porque el tipo tiene opiniones diferentes, es mujeriego, vaya. O sea, en este momento nadie publicaría al señor Hemingway, nadie. Y lo peor del caso es que están intentando, no sé si leíste hace poco, hace un par de meses, salió la noticia de que están reeditando los libros de James Bond para que ya no sean machistas y ya no sean racistas y demás. Entonces, no solo ya no los van a publicar, van a cambiar sus obras para que se ajusten al futuro. Esto es una locura. Es reescribir la historia para ajustar a las personas que vivieron hace 100 años a los ideales actuales. Eso es una estupidez, pero para acomodarnos a los intereses de estas minorías o de este progresismo rampante que está haciendo lo que se le da la gana y que no lo quieren disfrazar de discurso de empatía, no lo quieren disfrazar de diversidad, de oportunidad, de bienestar y de inclusión. Tanto que me enteré también que en la Universidad de Columbia, en donde usted sabe que es una universidad de las élites, ¿no? Los mismos estudiantes que ya vienen deconstruidos por su adoctrinamiento desde los colegios hasta donde están ahorita, le están pidiendo al rector, a los decanos de la Universidad de Columbia, que ya no les sigan enseñando historia, que quiten la parte clásica de lo que les enseñan, porque les parece terrible lo que pasaba en esas épocas, que esa gente era muy violenta, que esa gente no era inclusiva, entonces que había que cancelar eso. Y lo peor es que las universidades como la de Columbia obedecen, porque pues ¿quién manda? El cliente, y el cliente es el estudiante, ¿verdad? Y resulta que también me enteré que en las casas editoriales hoy en día están antes de publicar los nuevos títulos y los nuevos libros para hacer como un trabajo de campo antes de publicar y de no generar lesiones, ir en contravía de los intereses, de la percepción de los individuos, de las masas. Están contratando a lectores sensibles. Lectores sensibles son aquellos que leen tu libro, por ejemplo, si Mariana publica un libro, leen su libro antes de que la casa editorial lo publique para saber si a esa persona la perturbó, la frustró, le dolió, le generó resentimiento. Hágame el favor, ¿qué está pasando en el mundo? Y todo desde el discurso de ser políticamente correctos. Hágame el favor con esto, Rocío. Usted explíqueme. Están tratando de cancelar a Abraham Lincoln porque su trato con los nativos americanos fue muy malo. Abraham Lincoln no es suficiente para estos cuates. Probablemente uno de los mejores seres humanos que ha vivido. Uno puede leer todas las bibliografías, todo lo que hizo Abraham Lincoln. Fue una persona buena. Eliminó la esclavitud en Estados Unidos. No es suficientemente bueno porque pues, era malo con los indios originarios de Estados Unidos, entonces hay que quitar sus esculturas. Esto es una locura. ¿Qué esperamos usted y yo, Mariana? ¿Qué esperamos usted, yo y el resto de la humanidad? Nosotros estamos fritos. Uno de los mejores debates en la historia es de Abraham Lincoln. Tan rápido le jalaba la piedra que a 200 años todavía leemos sus debates y no es suficiente. El cuate no era lo suficientemente políticamente correcto, entonces lo tenemos que cancelar. Estamos viviendo en tiempos peligrosos.
hay una cita de Jefferson que a mí me gusta repetir hasta el cansancio. Si estás dispuesto a sacrificar tu libertad esencial por un falso sentimiento de seguridad, no te mereces ni la libertad ni la seguridad. La libertad es lo más importante que tiene el ser humano y la libertad de expresión es lo más importante adentro de esas libertades. ¿Por qué? Porque si no tenemos libertad de expresión, no tenemos libertad de pensar. Si nada más pensamos las cosas y no las decimos, se nos olvidan, se van de nuestro cerebro, dejan de existir. Tenemos que tener la libertad de decirlas. Y las cosas que valen la pena decirse van a ofender a la gente. Si usted y yo nos ponemos a hablar del aborto, alguien se va a sentir ofendido. Sin embargo, hay 73 millones de abortos al año. Tenemos que platicar de eso. Estamos asesinando a una tercera parte de todos los niños que van a nacer año con año. Hijo de la mañana, yo que creo que eso es un humano, es el genocidio más grande en la historia de la humanidad. Así es. Ni siquiera lo podemos hablar. Ese es el problema que yo tengo. Si pudiéramos sentarnos a decir, oye, a ver, yo creo que el feto es una cosa y yo creo que el aborto debe de ser, vamos a platicarlo, vamos a llegar a un acuerdo, lo entendería. A fin de cuentas, el aborto es algo que viene unido a la humanidad desde siempre. Es un tema que se debe de tratar. Pero cuando no puedes hablar del tema, porque a mí me dicen, tú no puedes hablar del aborto porque no eres mujer. Ah, chirrión, entonces no puedo hablar de la Segunda Guerra Mundial porque no soy nazi, no puedo hablar de fútbol porque no soy Messi. Es una estupidez, pero no me permiten hablar del aborto. Lo mismo con todo esto de los transexuales, LGBT y demás. Es un problema de la humanidad porque, como lo mencionaste hace rato, son medidas que se están tomando para reducir la población. Claro. Entonces, oye, vamos a platicarlo. Yo no creo que si te pones una falda y te identificas como mujer, seas mujer. Siento que mereces el respeto que cualquier ser humano merece, pero yo no tengo por qué creer que eres una mujer. No se puede platicar porque eres transfóbico. Oiga, señor homosexual, yo estoy de acuerdo con su orientación. Simplemente le pido que no salga a la calle encuerado a hacer inmundicias en frente de mis hijos. Eres homofóbico. Oigan, tenemos que tener discusiones para progresar. Tan progresistas son, tienen que entender que si no discutimos las cosas y las acotamos y las mejoramos con el diálogo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Lo que vamos a hacer, hoy grabé un podcast y precisamente hacía esta analogía. El progresismo es el acelerador y el conservadurismo es el freno. Si tú agarras el coche y solo le picas el acelerador, chocas. Y si tú solo le picas el freno, no te mueves. Entonces, los conservadores siempre van a querer el status quo y los progresistas siempre la evolución. Bueno, la manera es, vamos a evolucionar un poquito, vamos a platicarlo, vamos a evolucionar un poquito, vamos a platicar. No puede ser nada más vamos a evolucionar porque nos vamos a embarrar. Yo me pregunto, querido Mariano, si el progresismo de verdad significa progreso. Yo, en cambio, me he convencido de que el progresismo es la aberración que está en contra del progreso, porque es que no podemos hablar de progreso cuando usted está deconstruyendo absolutamente toda la esencia del ser humano. Entonces terminamos al final viendo que solamente progresan los que tienen algunos intereses particulares con el tema de, por ejemplo, cuarta revolución industrial, que lejos a las tres anteriores, en las que solamente nos afectaba el entorno del ser humano. Esa cuarta revolución industrial que proponen es en donde están alterando directamente al ser humano, ¿no? En donde casi que nos llevan a ser ahora transhumanos, desde que nos despertamos ligados a los dispositivos móviles, a los computadores, que les reitero, soy amiga y amante de la tecnología, pero todo en su medida, porque cuando nos vamos a los extremos, cuando dejamos de que la tecnología no se vuelva un instrumento para nosotros, sino empezamos nosotros a estar al servicio de la tecnología, ya el tema se empieza como a desconfigurar. Entonces, para mí el tema del progresismo es la banderita del globalismo, que nos está llevando a ese camino a donde nos quieren llevar unos pocos que, lejos de ser élites, para mí son parásitos sedientos de control y poder. Y ojo que el que esté diciendo, esas son teorías de la conspiración. Pues si usted lo que está viviendo hoy en día y lo que ve que cada día pasa en su ciudad, en su país y en su entorno, ¿le parece que es teoría de la conspiración? Pues va y le haga el reclamo
aquellos que se dedican a conspirar en contra de su bienestar y en contra del bienestar mío y del resto de la humanidad. Nosotros aquí en nuestro espacio de Despertando Conciencia lo único que hacemos es analizar esas teorías de la conspiración que lejos de ser teorías, creo que quedaron muy en evidencia desde los tiempos de pandemia, en donde tanto Mariano como yo y muchas otras personas empezamos a dar vueltas y a cuestionar muchas cosas que ya no nos parecían tan normales, que ya no nos parecían como tan lógicas, que dejamos de normalizarlas. Que cuando usted, lo hablábamos también con Mariano extra micrófono, cuando usted hoy cada vez que enciende el televisor o ve alguna serie o una película en una de estas plataformas digitales, se encuentra con una serie, una película, y usted tiene que ver el homosexual, la lesbiana, el trans, o sea, tiene que verlos porque lo ponen como ingrediente para que usted al final, desde la ventana de Overton, que siempre les he hablado, termine poco a poco, desde ese escenario de recreación, usted termine normalizándolo y termine aceptándolo. Casi que si su hijo llega a decirle hoy que es que hoy quiere hormonarse o que quiere hacer oblación de su seno, su hija, o que quiere percibirse, no sé, como vaca hoy, usted lo tenga que aceptar porque o si no, el resto de la familia o el resto de la humanidad lo va a cancelar a usted y va a decir que usted está violando los derechos de su hijo, porque no se puede permitir que usted, en lugar de ser una madre o un padre protector que defienda y cuide el bienestar de su hijo, tenga que aceptarlo por encima de todo, porque si no, usted sería una persona políticamente incorrecta. O sea, la pregunta es hasta dónde nos van a llevar con esta bandera, querido Mariano, que se disfrazó de diversidad, pero que esa bandera multicolor no es nada más diferente a lo que es la bandera de este globalismo, que de progresista no tiene nada, sino que nos está llevando, perdóneme, de frente al matadero, a punta de lo que sigamos nosotros obedeciendo sin cuestionar nada. Yo creo que va a llegar a la medida que la gente lo acepte. Siento que ahorita hay un cierto despertar de muchas personas, por lo menos lo veo en Twitter, con las nuevas políticas de que no te cancelan la cuenta cada 5 minutos, hay más gente que está platicando de este tema. Te invisibilizan, ¿no? Esa es otra forma de cancelarte. Tú puedes Claro, escribir de hecho, y resulta que ya no te ve nadie. yo en mi cuenta me he percatado, ahorita he estado en un proceso de redescubrimiento, yo estoy bloqueado, a mí no me puedes buscar en Twitter. Si buscas mi nick, no me encuentras porque estoy buscado en las búsquedas, estoy bloqueado en las búsquedas. Y eso que ahorita estamos en una versión más fresa de Twitter. Y soy un poco combativo, voy a reconocer algo de error, yo tiendo a ser muy peleonero en Twitter, pero no está bien que me cancelen. La censura emana de la atenta mirada de la policía de la corrección política. Los políticamente correctos están pendientes en todo lo que dices y de repente son como la policía del pensamiento de George Orwell en 1984. Tal cual. Dijiste algo que no se ajusta, no te vamos a decir nada, no te vas a enterar, pero ya nadie lo va a escuchar. Desde aquí lo estamos controlando. Hay un ataque bestial a la familia, eso lo podemos discutir durante horas. Al progresista no le gusta la familia. Y antes, en el segmento anterior, lo que estaba platicando, yo no creo que los progres actuales sean progresistas. Yo creo que los progres actuales son el diablo, el demonio. El mejor truco que hizo Satanás, o el diablo, o la maldad, como lo quieras llamar, es convencernos de que no existe. Y sí existe. Existe con la mentira, existe con el fraude, existe con la confusión. La maldad trata de confundirte. El engaño. El engaño. Y estas personas están tratando de obligarnos, y la ventana de Overton es el mejor ejemplo. Nos están lavando el cerebro poquito a poquito para convencernos de que lo que ven nuestros ojos no es cierto. Es el primer paso de la esclavitud, es no confíes en tus ojos. Si él dice que es mujer, es mujer. No confíes en lo que... Todo es percepción y todo es relativo. Todo es percepción, exactamente. Es el relativismo moral, ese marxismo cultural, que es la eterna lucha de opresor oprimido.
el hombre es un opresor, la mujer es la oprimida. El hombre blanco es opresor, el hombre moreno es oprimido. Es todo el tiempo estarte vendiendo ideas que de repente llega un momento que aceptas lo que te dicen, ¿no? Te censuran, no puedes decir lo que piensas. Si estás en una reunión y dices un comentario que le molesta a alguien, es un pleito enseguida. Es esto que le llaman el trigger. Si yo voy a una reunión con una feminista y de repente digo, las mujeres ganan lo mismo que los hombres, inmediatamente se activa y me ataca como si fuera un asset de la KGB rusa de película de 1980. Yo no sé si ubicas alguna escena de esos que tenían lavado cerebral y que de repente alguien les decía ataca y cambiaban su personalidad y empezaban a atacar. Así son estas personas, agarras, oye, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Se les abren los ojos inmediatamente. ¿Cómo que no estás de acuerdo con el aborto? Es un derecho de la mujer. Dice, oigan, espérense, no todo tiene que ser violencia, no podemos platicarlo, no hay manera. O el peor escenario, Mariano, perdón que lo interrumpa ahí, el peor escenario es cuando usted ya se reúne con su familia o sus amigos y resulta que ahora le toca hablar de temas triviales, no profundos, para no incomodar a los demás o para que sus amigos no lo saquen del llavero, porque entonces usted está siendo muy conflictivo, está siendo muy complejo y usted está pensando como no debe pensar porque resulta que ya no se volvió políticamente correcto, porque usted ahora es políticamente incorrecto. O sea, ¿no le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Yo ya no estoy invitado a ningún lado. Yo tengo una incapacidad, yo no soy una persona simpática. Yo no soy una persona simpática. Yo no llego a las reuniones a hacer reír a la gente. Nunca lo he sido y nunca lo voy a hacer. Yo soy una persona que tiene una plática interesante, leo mucho, he viajado y mi plática tiene que ver con cosas políticas porque es lo que me interesa. Ya no me invitan a reuniones. Y lo peor del caso es que he hecho un esfuerzo consciente de no hablar de estos temas. Pero de repente, después de 4 o 5 veces que escucho que dicen estas barrabasadas, tengo que opinar, tengo que levantar la mano y decir, oigan, por ahí no va. Entonces mejor ya no me invitan. ¿Quieren que hablemos de la Rosa de Guadalupe? Solo podremos hablar de la Rosa de Guadalupe. Puedes hablar en una reunión de tu último viaje, puedes hablar de la serie que estás viendo en televisión y puedes hablar de cuántos kilómetros por litro de gasolina te da tu coche. Todo lo demás está prohibido. Pero si empiezas a hablar de fútbol. Pero llama la atención, Mariano, que entonces son incoherentes, son doble moral y doble rasero, porque es que resulta que nos han vendido la idea de que ahora todo lo tenemos que permitir, porque todo es percepción, porque todo es relativo, porque las cosas no son ni buenas ni malas, porque tenemos que ser inclusivos, porque no podemos hablar desde el discurso del odio, porque tenemos que ser empáticos, pero caramba, para ellos, porque para nosotros la empatía, la aceptación y la inclusión no están contemplados, o sea, fíjense ustedes que solamente aplica para ellos. Es como cuando usted ve en las redes a alguien defendiendo un desgobierno de cualquier país que antes cuestionaba al anterior, pero ahora aplaude lo mismo en el que es de sus afectos. Y entonces uno dice, entonces las cosas son buenas o malas dependiendo del personaje que vengan. Entonces, ¿dónde está el tal discurso del amor y de la empatía y de la inclusión y de la diversidad? Porque cuando yo pienso distinto a ti, me caen todos en manada. Nosotros tenemos ahorita un ejemplo político fenomenal. Tenemos durante 5 años, todo mundo ha odiado a Andrés Manuel López Obrador porque es un populista de izquierda, con ideas progresistas, es marxista. Es lo peor que ha pasado en este mundo. Sin embargo, ahorita la mujer que le puede ganar a su partido las elecciones es marxista, es populista, es progresista. Pero le puede ganar, entonces todos tenemos que votar por ella. Pero van a votar exactamente por lo mismo que se quejaron durante 5 años. Pero es mujer, ¿no ves? Y hay que darle la oportunidad a la mujer en medio de este mundo de patriarcado. No, es que espérame. La candidata oficial, o por lo menos lo que creemos que va a ser la candidata oficial, es mujer. Entonces tuvieron que poner a una mujer en contra de ella. Pero son la misma persona. Oye, ¿está a favor del aborto? Y las dos, sí. ¿Está a favor de la ideología de género? Sí. ¿Usted de dónde se formó? Marxista, trotskista y la otra es marxista, leninista. Y dices, no, bueno, pues ¿qué opciones tan buenas tenemos para votar? Y cuando empiezas a decir, oye, a mí me gustaría un candidato más de derecha. No quiero entrar ni siquiera en el tema de extrema derecha, pero simplemente un candidato que no está a favor de la ideología de género y que no está a favor del aborto. Es lo único que pido, para agarrar y decir, vamos a separar, vamos a llevar el barco de un lado al otro
el velero debe de hacer esto. Vamos a irnos hacia la derecha. Eres de extrema derecha, eres un nazi. Eso es discurso Un de odio. fascista, eres un fascista. Yo me burlo mucho en Twitter. Me comparan, a ver, si yo agarro y digo, oye, las mujeres ganan prácticamente lo mismo que los hombres y la Pero es que es diferencia así. del salario es por 1000 factores que no tienen que ver con el género, eres Hitler. Oigan, ¿sí saben lo que hizo ese señor? El señor no nada más dijo cosas, mató muchas personas, es responsable de la muerte de 30 y tantos millones de seres humanos. Y ¿Cómo además se atreven? yo ahí intervengo como mujer y como conferencista precisamente de todos estos escenarios. Los que me conocen saben de mi empresa de Profesión Mujer para Mujeres Reales, que lejos de ser una empresa para impartir feminismos, en donde yo lo único que hago es tratar de que hombres y mujeres entendamos que sumamos desde la diferencia y que este hombre no nació para competir con esta mujer, sino que cada uno desde sus dones, talentos, desde su contextura emocional y mental, tiene mucho para aportar. Me atrevo a decirles a ustedes que las mujeres tenemos muchísimas taras y las mujeres me entienden. No estoy hablando mal de nosotras, estoy hablando de nuestras realidades. Nosotras tenemos techos de cristal, tenemos un síndrome que se llama el síndrome de la impostora, que no nos permite a nosotras llegar hasta donde queremos, que vamos subiendo el Monte Everest así motivadas y que en la mitad nos dicen, hey, estás a punto de coronar y nos da el miedito y decimos que suba la otra o que suba el otro, a ver cómo le va. Y de repente entonces yo después lo intento y tal vez de pronto llego y pongo mi banderita. Resulta que entonces a veces yo tengo miedo cuando llego a un trabajo y no sé negociar, no sé pedir el dinero que yo merezco por mi capacidad, por mi condición del trabajo que voy a realizar, porque me da miedo que de pronto se lo den a otro que exija menos cosas que yo. Y por una cantidad de circunstancias, hago negociaciones pésimas, me meto con pésimos hombres porque no sé hacer un buen casting y me da miedo a veces estar sola y me meto con cualquier hijo de vecino que se me aparece en el camino para después decir es que los hombres me quitaron la oportunidad de trabajo. Mentira, porque yo tengo las mismas oportunidades. Yo no he visto que las empresas digan este trabajo solamente para hombres, porque ahí sí me llama la atención que las que se dicen muy feministas, que quieren estar de tú a tú con los señores, no se van a prestar servicio. Esas sí yo no las veo allá haciendo la fila para decir voy a coger el fusil y voy a ir a prestar servicio, ¿no? No las estoy viendo yendo a buscar de verdad en los sitios en donde hay que levantar esa maquinaria pesada o esos materiales pesados de construcción. Ahí sí no les aplica el tal feminismo, ¿verdad? Entonces, mujeres, seamos aterrizadas y seamos justas. Si usted da también con una mala pareja, es porque usted la escogió, porque usted decidió que ese señor que le parece perro, alcohólico, mentiroso, sinvergüenza, perverso, usted lo recibió en su vida. Entonces, aguántese las consecuencias de sus decisiones. Si usted quiere estar rodeado de un buen hombre, porque es como hay buenos hombres, hay buenas mujeres, pues tómese el tiempo de hacer un buen casting, de tomarse el tiempo de conocer a ese hombre con el que usted quiere construir un proyecto de vida. O si no, deje de estarse quejando y de volverse víctima. Eso les pasa a las mujeres. Se los dice una mujer que ama ser mujer, pero que también soy consciente de que tenemos muchas taras que tenemos que superar y que lo fácil hoy en día fue volvernos víctimas y echarle la culpa a los hombres, porque además el odio hacia los hombres desde los feminismos mal proyectados no lo volvieron política pública. Al señor la mujer le pega porque las mujeres son más violentas y está comprobado que somos más violentas que los hombres, somos más infieles que los hombres, somos más mentirosas que los hombres, solo que sabemos actuar y manipular muy bien. Llegamos a una comisaría de familia para demandar al hombre porque es que el hombre me pegó. Me sacan el expediente y dicen violencia de género y entonces pobrecita y la mandan a revisión con el médico especializado y al señor van y lo detienen y lo meten preso por supuesta violencia de género. El señor llega a la misma comisaría a denunciar que la esposa le pega, lo maltrata también verbalmente y le dicen, ay señor, deje de lloriquear, ay, violencia intrafamiliar, váyase para la casa a dormir. ¿Es en serio? ¿Eso es justo? Las señoras matan a los hijos, las señoras atacan a sus hijos, los utilizan para dañar a la expareja que no quiso seguir con ellos, ¿no? ¿Le suena?
pero resulta que el malo es el Señor. La señora decide matar al bebé dentro de su vientre, cuando no, a menos que haya sido por obra y gracia del Espíritu Santo que quedó embarazada. Entonces, el Señor solamente tiene deberes cuando nace su bebé, tiene que pasarme cuota alimenticia, tiene que responder por el niño, pero cuando usted decide matar, asesinar a su bebé dentro de su barriguita, ahí sí el Señor no tiene ni arte ni parte y no puede opinar, ni puede decidir si ese bebé puede o no puede vivir. O sea, ¿estamos en qué planeta, Mariano? ¿En qué mundo estamos? Es ridículo. Mira, la violencia no debe de ser aceptada en ningún género, en ningún momento, y tenemos que pelear contra ella. Pero si estas reglas a modo, oiga, ¿por qué no se casa? Pues porque si no me funciona el matrimonio, voy a perder la mitad de mis juguetes, me van a quitar a mis hijos y voy a tener que pagarle el resto Además, de mi vida. Oiga, por Dios, y le voy a dar una cifra que ahorita me acordé, hoy lo estuve investigando y es muy simpático. En México, las mujeres ganan 35% menos que los hombres. Eso es lo que dice el Instituto de Análisis Estadístico, de Geografía y Estadística. En Estados Unidos es el 30%, en Canadá es el 28%, en prácticamente todos los países de Europa es alrededor del 30%. Si alguien me puede explicar cómo es posible que en países tan distintos tengan exactamente el mismo número de diferencia, en serio, por favor, escríbanme, hagan un escándalo en mis redes sociales, porque es el único número que es prácticamente estable entre todos los países. Resulta que todos los hombres nos pusimos de acuerdo, hicimos una junta secreta y les dijimos, vamos a pagarle 30% menos a las mujeres en todo el planeta. Oye, pero en Estados Unidos las mujeres prácticamente tienen exactamente lo mismo. Sí, pero ganan 30% menos. Nadie se pone a pensar estas estupideces que nos dicen. Las feministas escupen estos datos como si fueran versos de la Biblia que los tenemos que conocer como un dogma de fe. Y cuando les dices, oye, pero es que esos números no están así, tienen otros factores y demás, se activan inmediatamente. Esto de todo este tema de violencia de género, odio, discurso de odio y demás. Yo entiendo que las mujeres tienen una serie de peligros muy diferentes a los hombres, por cuestión sexual, por cuestión de fuerza, por cuestión. Nunca he oído, o he oído en muy pocas ocasiones, a alguien que salga de su casa a asesinar mujeres. Salen de su casa y a lo mejor asesinan a alguien, pero en serio, este tema de es que es un feminicidio, porque él es hombre y ella es mujer. Oye, pero la mató porque ella era infiel. El tipo es violento, lo deben de meter a la cárcel, pero no es un feminicidio. No la mató por ser mujer, la mató por ser infiel. Ahora le vamos a llamar infielicidio a vamos a hacer un delito particular para cada cosa. Es una ridiculez. O no se tienen en cuenta, Mariano, factores, por ejemplo, como salud mental, como adicciones, por ejemplo. ¿Con quién te involucras tú para que termines en ese desenlace? Que es lo que yo les estaba comentando hace un rato. A menos que te hayas encontrado con un personaje que te hizo daño, que apareció en la calle, en la noche o en la mañana, no sé, en algún momento de la nada, y te violentó por la condición de ser mujer. Este es otro escenario, porque hay enfermos también que se dedican a eso. Pero que usted sencillamente diga que a las mujeres nos matan únicamente por tener la condición de ser mujeres, por favor, ¿en qué cabeza cabe eso? Porque es que a los hombres también los matan. ¿Sabe qué pasa también, Mariano? Que también las cifras, las tales estadísticas y las encuestas, también las acomodan de acuerdo a los intereses de los gobiernos de turno. Por eso perdón que le interrumpa nada más, claro, porque se me va a ir esta idea. En México ya tuvimos un caso de feminicidios de veras. En Ciudad Juárez tuvimos durante 10 años, mataron a cientos y cientos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No sabemos si fue un asesino serial, no sabemos si eran unos ritos de iniciación de las pandillas, las mataban por ser mujeres. Ahí sí lo ves y se te enchina la piel. El fenómeno existe, pero no todo es ese fenómeno. Eso lo quiero dejar muy claro porque luego dicen, es que estás negando. No. Sí tuvimos feminicidios y fueron muy feos, muy feos. Pero de repente te pones a ver, hay un tema, perdón que te haya interrumpido, pero hay un tema. La revictimización.
Así es. La señorita decide vestirse como buchona, que es como le decimos aquí a las novias de los narcotraficantes, ponerse unos senos enormes, pelo largo, andar con un narcotraficante, después cortar con ese narcotraficante y andar con otro, luego andar con un sicario. Y cuando la asesinan, es un feminicidio. Y me va a disculpar, pero si alguien buscó la muerte violenta, fue usted, señorita, porque toda su vida la dedicó a buscar un hombre violento. ¿Cómo le podemos ayudar si usted va y se mete a la cueva del león? ¿Cómo le vamos a hacer para que no se la coma el león? Es de esas cosas, y es lo que usted dice, ¿cómo demonios podemos creer que todo lo que nos están diciendo es cierto cuando todos los puntos de la lógica de lo que nos platican están equivocados? Y es a mí lo que más me puede... hoy salió que ya se acabó el calentamiento global, hoy ya empieza la hervidera global. Ya hoy el secretario general de la ONU dijo que el aire ya no se puede respirar, que el agua está hirviendo. Y nadie agarra y dice, oigan, no es cierto, estoy viendo, está lloviendo, el agua está bien, estoy respirando. Es aceptar todo lo que nos dicen, no cuestionarlo. Y luego lo que decía hace ratito de las pláticas de amigos. Yo he tenido 300 discusiones con amigos de 300 cosas. Sé que no leen ni en defensa propia. Se ponen a discutir todos los temas, conocen de energía nuclear, de feminicidios, de narcotráfico, de política internacional, de política local. Lo que dicen está escrito en piedra, es dogma de fe. Pero nunca han abierto un libro en su vida, no saben lo que es leer. Entonces, ¿de dónde sacan su información? De los titulares de los periódicos y de los posts en Twitter. Entonces, y se quedan ahí y no profundizan, se quedan ahí, con el título. No hay ninguna investigación. Mi papá era un maniático, mi papá casi nunca me resolvía dudas. Me agarraba y me decía, tienes una duda, ve a la enciclopedia, ve al diccionario, resuelve tu duda y si quieres te ayudo, pero nunca me daba el resultado. Yo me acostumbré oye, tengo duda ahorita hablábamos de Hemingway. Bueno, ¿quién fue Hemingway? Pues me meto y leo. ¿Quién fue fulanito de tal? Pues me meto y leo. Y así voy aprendiendo. A lo mejor no leo un libro completo sobre Ernest Hemingway, pero más o menos conozco. De repente empiezas a platicar con personas o empiezas a ver personas en Twitter que te hacen unos comentarios. Caray, ¿qué dices? Esta persona no ha leído ni El Principito. ¿Y cómo se atreven a debatir para tratarte de convencer en algo? Y viene el otro, oye, es que los feminicidios no son tantos como están diciendo por esto y esta razón. Claro que sí, eres un idiota. Oye, pero no sabes lo que estás hablando. Oye, el narcotráfico tiene tales problemas. No tiene nada que ver con lo que estás hablando. Como es de fácil inflar las cifras y maximizar lo que les interesa mostrar y que se vuelva visible para anular lo otro, ¿no? En este momento, en medio de escándalos, por ejemplo, con el hijo del presidente de Estados Unidos, con sus adicciones, con sus negocios con Ucrania y sus demás torcidos, nos van poniendo la cortina de humo con los extraterrestres, que ahora sí que aparecieron las pruebas de extraterrestres. Y así nos mantienen, ¿no? Nos distraen. El foco es cuando ellos quieren, ponlo acá. Y cuando no me conviene, voltea para allá. Es algo fuera de serie que a ver, los aliens decidieron que solo van a aterrizar en Estados Unidos. Así es. Se van a quedar callados, no van a hacer nada porque les tiramos sus naves espaciales, se van a quedar calladitos y se van a esperar 70 años para ver qué presidente gringo agarra y dice sí son reales. Ay, Dios mío, justo en el momento que el hijo del presidente está acusado de fraude, de lavado de dinero, tiene fotos con niñas. A ver, Rocío, por Dios, me metí a revisar sus fotos, me da pena reconocerlo, soy un morboso, me metí a revisar sus fotos. El señor tiene fotos de su sobrina. Así es. La hija de la viuda de su hermano con la que se acostó en bikini sacándole fotos al trasero, a una niña de 13 años. Eso debería de ser un escándalo. Y no ve al papá, el señor presidente, también como se le acerca a los niñitos y como los huele. Es deleznable, deleznable realmente que hagan esto. Es un drogadicto, sale con armas,
pesando crack con prostitutas. Eso es un degenere ridículo, pero él lo debemos, pero Biden es bueno, es un viejito buena onda. Hay que odiar a Trump. Trump es malo. Oye, Trump ha hecho 2 o 3 discursos muy desafortunados, pero nunca le han agarrado en su vida nada más que las acusaciones estas de violación y de acoso sexual, después de 20 años, yo la verdad, con un querido testimonio, Mariano, es que a estas alturas de la vida, yo ya decidí hace mucho rato no creer en ningún político republicano, demócrata, liberal, conservador, centro, amarillo, Ojo, verde, ojo. porque para mí todos son igualitos. Aquí Y voy a ser muy cumplen su claro, función, y me cumplen su purgan todos los políticos. función. A mí lo que me purga es que los medios me digan de quién tengo que creer que es una buena persona y de quién tengo que creer que es mala persona. Eso es lo que me molesta. A Todos los conveniencia. políticos, yo siempre he dicho, si yo llegaba con mi abuelita y le decía, soy un ratero, me iba a decir, ay, mijito, pues qué mala elección. Si le decía que era político, me corría de su casa. Porque son lo peor de este mundo. Hay buenos políticos, evidentemente hay buenos funcionarios públicos, no se puede generalizar, pero la gente que llega al poder tienen que ser un asco. Yo te pregunto esto, ¿tú estás dispuesta a hacer trampa en un juego de póker por $1,000? No, ¿Por 10,000? es que no juego el póker, ni jugaría el Bueno, póker. pero nada más dime, por ejemplo, si estuviéramos jugando parcaseo, o parchís o cualquiera, si te doy $1,000, ¿harías trampa? No, Si te doy 10,000, si te no, doy 100,000, no, si te doy 100 millones, no. y qué bueno, me gusta hablar con gente de principio, pero la gente de repente dice, oye, pues es un juego, puedo hacer trampa por $1,000,000 y con eso resuelvo mi problema de la vida. Así es. ¿En serio creen que el hombre que agarra los puestos más importantes en el planeta Tierra, presidente de Estados Unidos, presidente de Colombia, presidente de México, presidente de la ONU, no Llegaron hace trampa? porque sí, llegaron porque son buenas personas, que son decentes, probas y de buenas costumbres. Por Dios, son cucarachas, son alacranes. Y qué bueno que lo sean, porque los necesitamos allá arriba, necesitamos alacranes allá arriba. Lo que es penoso es que les creamos. Son temas que nos están afectando. Ese tema de la manipulación que nos ha llevado a lo que ha sido el programa de hoy, querido Mariano, que se nos da el tiempo lastimosamente y tenemos que volver a hacer más programas, más contenidos con Mariano García, hoy con el numeral políticamente incorrecto. Y esa decisión de seguir siendo el sumiso políticamente correcto, de ir en contravía de tu vida, de lo que piensas, de lo que dices, de lo que haces, de cómo quieres diseñar tu vida, ir en contravía de tus convicciones, principios, de tus propios límites, eso solamente lo debes decidir tú. Así que a partir de ahora la invitación es para que tú sigas marcando tu camino, decidiendo qué te gusta, qué no te gusta, hasta dónde llegas, cuáles son tus negociables, cuáles son tus no negociables. Y por cierto, cerrando el programa, voy a hablar de esto, hacer rápidamente la mención de 2 tweets que me encontré de Mariano que me encantaron, de los más recientes, y él en uno expresa, dice esto: la izquierda moderna no busca la libertad de expresión. Ahí yo le metería en lugar de izquierda ese progresismo, ¿no? Que es la verdad de esto. Dice, la izquierda moderna no busca la libertad de expresión, busca un diálogo controlado, no busca un libre intercambio de ideas, busca un coro recitando una sola ideología. Los ideales liberales han sido secuestrados por fanáticos. Eso es de la autoridad de nuestro invitado y me adhiero completamente. Y otro de sus tweets es, cada año que pasa tenemos menor libertad de expresión, al mismo tiempo que se aplauden los vicios y las actividades inútiles. ¿A quién le conviene? Es una pregunta que les quiero dejar el día de hoy, de esas reflexiones muy sabias, muy profundas que hace nuestro invitado de hoy, nuestro querido Mariano García desde Ciudad de México. Y para el cierre, también les tengo estos 2 ingredientes. Uno tiene que ver con un comentario precisamente que hizo en el año 2001 el analista conservador Patrick Buchanan. Él escribió en su libro La muerte de Occidente que la corrección política es el marxismo cultural y que su marca es la intolerancia. Y me parece muy acertado
a propósito del tema que estamos manejando el día de hoy. Se vio la película Barbie, no sé, por el hecho de los hijos, la esposa que le llamara la atención, ¿no? No, yo tengo mi esposa sí la quiere ver, tengo 2 hijos varones, les valen gorro las muñecas y entonces me la puedo ahorrar sin ningún problema. Bueno, le cuento a mis online televidentes que hice el ejercicio. Yo a ustedes les digo, apaguen la radio, apaguen la televisión, siempre y cuando usted no esté preparado para seguir consumiendo toda esa desinformación, apáguelo por un tiempo. Mientras decanta, se desintoxica y empieza luego cuando los vuelva a encender a verlos de una manera distinta. Yo hace mucho rato aprendí eso. Yo ahora veo series, películas, noticieros de una manera diferente, en donde me atrevo a cuestionar, a entender, a analizar y hasta reírme de las cosas que hacen. Hice el ejercicio con mi hija el fin de semana y nos fuimos a ver la tal película Barbie. Qué vaina tener uno que ir a pagar para seguir alimentando la farsa de las películas de Hollywood, ¿no? Fuimos a verla. Yo terminé, la verdad, como con ese sinsabor en donde usted se encuentra como en las disyuntivas, en donde a veces aparece como una parte tierna, como profunda, y después se encuentra con que la mujer no está segura de qué quiere y entonces al final termino entendiendo de cómo las mujeres odian tanto a los hombres que quieren retomar el poder y entonces en su Barbilandia, en su escenario donde fueron creadas, terminan ellos, las mujeres engañando a los hombres, haciéndolos que se ataquen entre ellos, poniéndolos muy celosos para ellas luego retomar el poder. Y yo digo, oye, qué tramposas, ¿no? Y al final termina uno entendiendo cómo con esas malas prácticas de confrontación es que termina la gente poniéndose a donde quiere estar, ¿no? Pasando por encima del que sea y llevándoselo por entre las patas, decimos aquí en Colombia. Se los llevaron por delante. Al final me quedo con una reflexión, así no la hayan querido vender como profunda, como bonita, como reflexiva. Primero, que no es una película para niños, o sea, a los niños no los lleven. Esa no es una película para niños. Segundo, es el discurso feminista adaptado de una manera que usted no lo perciba como algo que le toca. Se lo venden bonito, se lo venden digerible para que usted termine sensibilizado con lo que son los hombres y las mujeres. Casi que al hombre lo vende como un ser estúpido, como un ser manejable, controlado por nosotras. Y al final, les digo, las mujeres manipulamos mucho. Las mujeres somos muy fregadas y nos venden como las buenas y los señores como los malos. Y al final me quedo con esta reflexión que la encontré precisamente en el Twitter y me encantó. Lo mejor de Barbie es cuando acaba y regresa a vivir en su hermoso patriarcado. Eso es lo mejor de la película. Lo que tanto rechaza la señora termina en su cita en el ginecólogo porque quedó contenta de estar viviendo en ese lugar que en Barbilandia tanto rechazaban, que era el patriarcado, ese mundo perfecto. Creo que es el mejor tweet que me he encontrado de un personaje que se llama Lord Soul y es lo mejor de la Barbie es cuando acaba y regresa a vivir en un hermoso patriarcado. Y yo le pondría punto y fin del comunicado. Ese es el mejor cierre y la mejor conclusión que yo les puedo dar de la película Barbie. Querido Mariano, gracias por estar con nosotros. Me encanta que sea políticamente incorrecto, me identifico, invito a la gente no para ir en contravía de los demás ni para atropellar a los demás, es para que deje de ir en contravía de su propia vida y deje de estar asimilando todo lo que le venden los que les encantan los cantos de sireno y los vendedores de humo. Mariano, sus redes para que lo sigan, por favor. Muchas gracias, Rocío. Mis redes, estoy en Twitter, soy Matus2000, MATUS 2000, y acabo de estrenar el canal en YouTube que es @anti-wokes, wokes, para acabar con el progresismo. Te agradezco mucho la invitación, espero podamos repetir en algún momento estas pláticas y pues solo los dejo con un pensamiento. El progresismo es la nueva religión, es una religión fundamentalista, está llena de dogmas, de fe, y tenemos que pelear en contra de ella porque eventualmente nos van a obligar a ser parte de la religión. Espero se tomen el tiempo, el momento para leer, para investigar, para pensar por ustedes mismos y espero que se puedan unir a este movimiento de mentes libres, cada quien por su lado, haciendo comentarios, viviendo su vida como ustedes quieran, con moralidad, por un bien común. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por invitarme, Rocío.
Querido Mariano, un placer y seguramente que esta va a ser la primera de muchas conversaciones y tertulias que vamos a tener en esto que es Despertando Conciencia, que por cierto, recuerden que ya hicimos el lanzamiento oficial de nuestra nueva plataforma de Radio Global, ya se hizo el lanzamiento con todas las de la ley. Ustedes saben que se hizo el pasado 29 de julio en Alberta, Canadá, en donde se encuentra nuestra casa matriz, y usted ahora puede descargar en todos los dispositivos electrónicos, en Apple, en Android, puede descargar nuestra aplicación Radio Global y encontrar la opción de solo audio, la opción de video, para que usted se conecte y no solamente tenga audio, sino también tenga el canal de televisión en donde ve nuestros contenidos, audio y video, nuestras redes sociales, así que descargue ahora mismo Radio Global. Para el cierre, tengo este libro que me hace llegar, como siempre, Editorial Planeta, es de Ana Sarmiento, se llama Cada generación tiene lo suyo, y me encanta porque aquí, lejos de dividirnos a los más jovencitos, a los más grandes, en pensar que una generación tiene que estar ahora porque los otros ya están obsoletos y ya caducaron, enseña cómo en las empresas y en la vida real, cada persona de distintas edades aporta desde sus dones y talentos y cómo sumamos precisamente desde el conocimiento. Me gusta mucho para aquellos que, sobre todo los jovencitos, ¿no? Que son tan peyorativos con las personas mayores, que además que creen que se las saben todas y que en el camino todo es muy fácil. No, creo que todos nos necesitamos los unos a los otros. Así que el libro súper recomendado que lo pueden conseguir en todo el planeta, está a la venta para que ustedes lo adquieran. Cada generación tiene lo suyo, las empresas, el trabajo, un mundo de millennials, de centennials y de personas reales. Ahí está mi recomendado. Que el Dios en el que yo creo los bendiga siempre. Hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora Colombia. Y recuerden también seguirnos en nuestro canal de YouTube, Rocío Adriana Oficial. Seguimos haciendo que las cosas pasen. Y recuerde, si usted se quiere unir a nosotros, aprenda a ser políticamente incorrecto para empezar a pensar con sus propias ideas y dejar así a esos otros que nos quieren manipular, adoctrinar y convencer de las cosas que les interesa a unos pocos, dejar de ser nosotros tan manipulables y volvernos unas personas más seguras de nosotros mismos, diseñando precisamente la vida que queremos y no la vida que otros quieren que nosotros vivamos. Hasta el próximo miércoles. Besito allá hasta México, querido Mariano. Besito para todos ustedes. Cuídense mucho y recuerden siempre, sus ideas valen mucho. No dejen que otros las atropellen, que otros empiecen a decidir por usted. Tome sus propias decisiones. Eso es lo mejor para la vida. Chao, Mariano. Chao. Hasta luego.